Hola, ya estamos aquí un poquito tarde, figurándole a tecnología. Yo soy Elizabeth Caballero y como hablamos la última vez, hoy vamos a tener un show de consultas que los han llegado a la oficina, al Facebook Messenger, a cualquier lugar que los pueda llegar esas preguntas. Quiero introducir mi equipo primeramente. Susie, say hi, Susie. Hi, Facebook. Mimi. Muchos de ustedes ya conocen a Mimi, tardes. La voz, y Lisette. Hola. Me van a estar ayudando mi equipo con preguntas que le llegan por medio de nuestros clientes, por llamadas. So, let's start. Vamos a empezar. Mimi. Sorry. Ok, primera pregunta. Muy buenas tardes. Abogada, nos llamó una persona que tiene una pregunta. Antes de que tomemos su consulta, siempre tenemos una serie de preguntas que hacerles y de ahí determinamos qué es lo que va a pasar después. Esta persona nos pregunta, ella entró por primera vez a los Estados Unidos en enero del 2002. Después se regresó a México en enero del 2003. Se quedó allá hasta agosto del 2005. Ahora, tiene un novio o su futuro esposo que es ciudadano. Su pregunta es, ¿tengo posibilidades de arreglar, abogada? Esta pregunta los llega demasiado a la oficina. Es algo muy común que hable a alguien y diga, entré en tal fecha, salí y lo entré otra vez. Algo bien importante que se debe de saber es la entrada, la primera, la última, fue legal o ilegal. O sea, la persona entró con o sin permiso. Ya sí sabemos que la primera entrada y la segunda entrada fueron sin permiso. Entonces, lo siguiente también es bien importante. En el inter que estuvo aquí la persona, o sea, entre la primera entrada y la segunda entrada, esa persona se quedó más de un año. Si la contestación es que sí, entonces desgraciadamente, como está la ley ahorita, la persona va a necesitar un perdón. Y por cómo está la ley ahorita, o sea, lo que dice la ley es que esa persona ya no es elegible para pedir un perdón. Entonces, lo que sugerimos es rejunta documentos, que esa persona está aquí, que tiene lazos a la comunidad, que tiene familia aquí, porque si un día, antes de que cambie la ley, porque eso es lo que estamos rezando, estamos pidiendo que la ley esta se cambie. Si antes de ese cambio la persona está aquí, tiene familia y la agarra inmigración, lo primero que vamos a decir es no firmes ningún documento y también no vayas a dejar un proceso en corte o de deportación si tienes todo tu vida, tu esposo, tus hijos. O sea, hay una oportunidad quizás más allá en corte si la agarra inmigración para pelear un caso. Entonces, rejunte sus documentos, compruebe esos lazos. Yo creo que tenemos una pregunta. Ok. Tenemos una pregunta en Facebook Live de Pilar Manrique Lagos. Abogada, pregunta. En noviembre voy a cumplir 2 años de casada, pero ya no estoy con mi pareja. Me traicionó
y pues no arreglamos papeles. ¿Puedo de alguna manera arreglar? Muchas gracias. Pilar, ay, lo siento mucho. Necesitaría hablar contigo más a fondo. Y es una pregunta excelente porque hay diferentes maneras de que alguien pueda arreglar, aunque ya no esté con un ciudadano. Y son preguntas que le quisiera hacer personalmente a usted, porque no nomás es un camino. Si la pregunta es, ¿puede arreglar por medio de él? O sea, directamente de su esposo, él tendría que, o sea, ustedes tendrían que estar en un matrimonio válido. Si más allá se vuelven a juntar, si ustedes pueden unirse otra vez, entonces posiblemente si él la pide pueden comenzar un proceso, pero el matrimonio para poder arreglar por medio de un esposo tiene que ser válido. Entonces sí quisiera hablar con usted y los invito a que hablen a la oficina. El número es 210-257-8586. A ver, Mimi, nos llegó otra consulta. Abogada, tenemos mucha Yes. gente que nos habla preguntándonos de DACA. La pregunta es, ¿se siguen aceptando DACAs nuevos o qué está pasando? Ay, desgraciadamente íbamos a hablar de esto al principio del show. Thanks, Mimi. Esta semana, el día 24, so hace 4 días para atrás, Inmigración finalmente anunció que no iban a aceptar las DACAs iniciales. Antes de esa fecha, el día 24, lo que nosotros estábamos aconsejando es, vamos a esperar qué decide Inmigración, qué guía van a soltar ellos para poder de ahí en adelante saber, ok, cómo vamos a proceder. Vamos a poder mandar las primeras DACAs, vamos a poder renovar, pero desgraciadamente el día 24 de esta semana anunció Inmigración, van a rechazar las DACAs iniciales y también los permisos que se piden de aquí en adelante van a ser por 1 año. No sabemos si esto se va a quedar así. DACA de un día al otro puede cambiar. Los llegan preguntas y qué debo de hacer y qué va a pasar. DACA de día a día puedo yo decir que está cambiando porque las demandas siguen. O sea, cada vez que algo pasa con DACA en contra de DACA, debo decir, cada vez que pasa algo en contra de DACA, una organización o alguien anuncia que van a entrar con una demanda y logran éxito en esa demanda y la Corte Federal dice vamos a parar esto o vamos a implementar esto. Con DACA algo bueno y malo es que no se sabe qué va a pasar, cuánto va a durar, pero por ahorita ese es el cambio. Ok, tenemos otra pregunta, abogada, de eso mismo de DACA. Tuvimos una persona que nos llamó para preguntarnos, ella se le venció su DACA hace 6 meses, pero no lo renovó porque no pudo hacerlo. Entonces la pregunta es, ¿ella aún puede renovar DACA? Y si sí, ¿cuál es el límite de tiempo cuando se te expira el DACA y dejas pasar meses? La nueva guía que soltó Inmigración es que
si por las demandas federales, si se les venció después del 5 de septiembre de 2017, entonces pueden renovar, aunque ya la renovación fue más de un año. Normalmente lo que nosotros decíamos es, si se venció por más de un año, entonces tienes que aplicar como si es la primera vez. Pero las reglas que soltaron antes del día 24 eran si se les venció después del 17 y es más de un año, parece que sí se puede tratar de renovar, aunque ya pasó más de ese año. Ahora, esto está cambiando, como te dije, esto está cambiando casi día a día. Okay. Creo que tenemos más preguntas. Tenemos otra pregunta por Facebook. Hello, es en inglés, perdón. Hello, I am in the process of fixing my mom's papers, but I want to get married with my boyfriend, who is undocumented. Can I fix both my mom and my boyfriend, or how would that work? Oh, that's a good one. I'm going to answer in English real quick, just because the question was posed in English. So yes, you can sponsor more than one person. What you have to be able to meet is what's called the poverty guidelines. So anytime somebody is sponsoring somebody else, they have to meet a minimum amount of income to be able to sponsor one person. Every time you have dependents, or if you're sponsoring more than one person, then that number has to bump up. Now, we have, and immigration has a form that you can go by, and what we do is we just ask the person, can you send us your last 1040, and then we look through the guidelines and we say, okay, yes, this is this much, or it is enough for you to sponsor this person, or no, you might need a co-sponsor. So when it's no, it doesn't end there, like, oh, that's it. You can actually have up to 2 co-sponsors if you're going to start a petition process. So lo que la persona los preguntó es si está arreglando a una persona y quiere arreglar una segunda persona, si se puede o se tiene que esperar. Lo que yo contesté era, sí se puede, pero tendríamos que ver los bienes, o sea, lo que viene a la oficina. A la oficina, I'm sorry. Lo que la persona hace por año. So, lo que es inmigración tiene una guía, tiene diferentes cantidades que la persona tiene que hacer para poder decir si se puede o no se puede. Entonces nosotros normalmente hacemos ese proceso, o sea, unimos todo lo que es los bienes de la persona y lo comparamos con lo que tiene inmigración y ya le podemos decir a la persona sí o no. Yo creo que tiene otra pregunta, Laura, maybe. Sí, abogada. Tenemos otra pregunta. Si tienen 6 años de residencia y se separan y hay violencia doméstica, ¿esto afecta para renovar? Otra vez, lo siento mucho y muchas gracias por su valor en esta pregunta tan importante. No afecta en renovar cuando el matrimonio era válido. Y después de o sea, si la persona tuvo que obtener una residencia condicional, que tuvieron casados menos de 2 años y tiene que renovar después de 2 años, unas veces se tiene que comprobar que aunque se separaron, el matrimonio fue válido.
después de esos 2 años, si ya tiene la de 10 años, el hecho de que se separaron porque hubo violencia nunca debe de afectar la residencia, especialmente si el matrimonio es válido. Yo nunca le digo a un cliente, incluso tenemos un cliente que recientemente me platicó de violencia. Yo le dije al cliente que ya está para arreglar, le dije, su residencia no vale su vida. Entonces, si hay violencia, si hay algo que está pasando, la inmigración no es, o sea, no forza a la persona que se quede por obtener ese papel o te tienes que quedar porque él te sacó la residencia. No. So, definitivamente la contestación es no te debe de afectar, y para cualquier mujer o hombre que esté sufriendo violencia y está preocupado por su matrimonio o por sus papeles, yo le digo, como le dije a mi cliente recientemente, la residencia no vale una vida. Muy bien. Mimi. Muy bien, abogada. También tenemos otra pregunta. Este fue una persona que llamó, es ciudadano y quiere pedir a su esposa. Su esposa ahorita vive en México, tiene una visa vigente, pero por el momento, por la situación, no puede pasar para acá. Entonces, la pregunta es, quiero pedir a mi esposa, tiene una visa vigente, pero está viviendo en México. ¿Qué es lo que usted recomendaría, abogada? Okay. Depende qué tipo de proceso quiere hacer, y también depende cómo esté migración en las fronteras, si están abiertas las fronteras, si están abiertos los consulados. En el momento que él quiera, ya esté listo para arreglar a su esposa. Ahorita las fronteras están cerradas, menos para los trabajadores que el gobierno dice son esenciales. So, non-essential, o las personas que no son esenciales, realmente no están pasando así como estaban pasando antes, y eso es debido a que el gobierno de los Estados Unidos ahorita quiere controlar la pandemia. Si hay manera de que ella pueda cruzar, ya estando aquí, se puede comenzar lo que es un ajuste de estatus legal, y eso es básicamente arreglando la residencia aquí, ya entrando con permiso. Si quiere comenzar un proceso ahorita, eso sería primero poner la primera petición que sea aprobada, pero también todo esto se va a tener que depender en cómo están las fronteras. ¿Están abiertas? ¿Están procesando visas en el consulado? Ahorita estamos viviendo unos tiempos bien rarísimos por la pandemia, que sería difícil y un poco irresponsable de mí decir, ok, tienes que hacer esto y esto y esto, porque yo sé que esto y esto. Ahorita es bien difícil por la pandemia, por cómo está afectando las fronteras, los consulados, hasta el proceso. Recientemente otra vez Inmigración anunció que no van a soltar o desemplear los 13,000 oficiales de inmigración, que todos nosotros estábamos temando si no va a haber esos 75% de trabajadores, entonces más se van a atrasar los procesos, pero ya anunciaron que sí van a poder proceder con cómo está la situación ahorita. So,
todo esto está cambiando y yo sé que sigo repitiendo eso. No se agüiten. Lo repito mucho porque quiero que estén preparados para lo que está pasando ahorita, la inseguridad, de lo que cambia. Unas veces es para lo mejor que está cambiando las cosas. So, quiero seguir no repitiendo, pero quiero que ustedes estén muy enterados de todos los cambios que hay ahorita, porque para mí es peor que todo esté pasando y estén pensando que todo va bien y luego ya cuando piensa, ok, ya estamos listos y ¡zas! Le dan. I think there's, Lisa, you have a question? Okay. No, me. Tenemos otras preguntas, como es una pregunta muy común. Yo sé que esta persona que nos llamó abogada nos comenta la siguiente historia que le pasó. Fue un día en la noche, como las 3 de la mañana, cuando una mujer intentó entrar a robar a su hogar. Trataron de robar el carro. Esta persona tenía una pistola y los amenazó. Ahora se hizo el reporte de policía y hay un detective que está en cargo. Pero su pregunta es, ¿cómo le puede beneficiar esto en cuestiones de inmigración? Debido a que ella no tiene un estatus legal aquí. Así pasa mucho de que pasan cosas de violencia, como este tipo de preguntas son muy comunes, abogada. ¿Hay algún beneficio migratorio si ellos sufren algún tipo de violencia hacia ellos, abogada? Oh, my goodness. ¿Y están bien? O sea, nada les pasó. Sí, ellos están bien, solamente Qué bueno. hicieron el reporte de policía, gracias a Dios no, solamente hubo amenazas con arma de pistola. Oh, my goodness. ¿Qué se podría hacer? ¿Se podría hacer algún beneficio migratorio para este tipo de casos? Sí existe lo que se llama la visa U. Y eso es para víctimas de ciertos delitos. Si ayudan en la investigación, y esto es bien importante, si eres víctima de un delito y tienes información de la persona que te hizo algo o pudiste tomar video, lo que sea. Si tienes alguna información y la policía te está preguntando que ayudes en una investigación, trata todo lo posible de ayudar en esa investigación, porque hay dos partes para la visa U. Uno es, fuiste víctima, y otro es que ayudaste en la investigación o ayudaste de alguna manera u otra en la investigación o con el fiscal para ponerle cargo a esta persona. Tienes que poner una parte en ese caso para poder lograr que te certifiquen lo que se llama una visa U. ¿Y qué es eso? ¿Qué es una certificación? Cuando alguien es una víctima, lo que se manda a inmigración son dos partes realmente. Una es que es la petición, o sea, la forma para la visa U, es la I-918, y otra es la certificación. Y lo que es eso es que el abogado o la persona que fue víctima le manda a la agencia, en este caso puede ser la policía, el detective, y le pregunta al detective si puede llenar esa certificación. Y lo que es el detective o la policía, el fiscal, lo que sea, la agencia que está involucrada con el caso de inmigración, ellos dicen, es un formulario que básicamente les pregunta si la persona fue víctima, qué tipo de delito fue y si ayudó en la investigación.
Hay mucho más que tiene que rellenar en esa forma y al final él o ella va a poner su firma para certificar que este caso básicamente debe de ser considerado ser aprobado para la visa U. So, es bien importante, uno es hacer todo lo posible de recuperarse y también ayudar en la investigación. Es bien, bien importante. Ok, abogada, tenemos más preguntas aquí en Facebook. Okay. O si no, fue una pregunta que tuvimos por una persona que llamó por teléfono. Okay. Tiene una esposa ciudadana americana. Que ella nació en hospital. Okay. Su primera entrada fue agosto 2019 con visa. Él salió y la última entrada que él tuvo fue febrero 13 del 2020. So, ¿cuánto tiempo estuvo aquí? Tuvo varias entradas y salidas. Entró agosto 2019, se regresó octubre 2019, volvió a entrar octubre 2019, se volvió a salir febrero 2019, volvió a entrar febrero 2020. Tiene 2 hijos también que son de México y está casado con una ciudadana americana nacida en hospital. ¿Y la última entrada fue con o sin permiso? Con permiso, Okay. igual que sus hijos. Los niños tienen 15 años y 17 años. ¿Y nunca se quedó más de un año? ¿Ilegalmente? Nunca Okay. se quedó más de un año. ¿Y la esposa es ciudadana? Correcto. ¿Ellos están aquí o en México? Ahorita están aquí. Oh, ok. So, para alguien que no tiene más de 6 meses o un año de estar aquí ilegalmente o en un pasado que se quedó ilegalmente, en otras palabras, si la persona todo el tiempo cumplió con los requisitos de la visa, entraba, iba al shopping, se quedaba una semana, se iba para atrás, nunca se quedaba más o nunca rompía los requisitos de la visa. Si esa persona, la última entrada fue legal, o sea, con permiso, entonces si esa persona tiene a un ciudadano que lo pueda pedir, básicamente estas personas van a pasar lo que es un proceso de ajuste de estatus legal. Ajuste de estatus legal es para las personas que entran, la última entrada fue con permiso, y un proceso consular es para las personas que van a pedir de allá para acá o que tienen que pedir un tipo de perdón. Pero para esas personas es algo un poco simple. Bueno, ahorita está un poco complicado por la regla de la carga pública, pero es lo que se llama un paso para la residencia. Todo se entrega en un paso y esperar para entrevista o, con el favor de Dios, una aprobación. Okay. Tenemos más preguntas de más Facebook. preguntas. La primera pregunta la va a hacer Lice. Sí, nos llegó otra pregunta por Facebook. Dice, en la primera audiencia, ¿te pueden decir si te van a deportar? Ok, sí. Si estás en procedimientos de deportación y nunca has ido a corte antes, normalmente, por lo general, en la primera audiencia, el juez le va a preguntar a la persona, ¿quieres proceder sin abogado o quieres tiempo para contratar un abogado? Ahora, esto depende cuánto tiempo el caso ha estado pendiente. Entonces, si vamos a nomás ejemplo, agarraron una persona hace 5 años para atrás,
y las cortes en ese tiempo estaban aplazando años y años y años. Cuando la persona vaya para atrás a corte, sea 5 años después de la primer corte, el juez no va a estar muy feliz si en esa primer corte la persona dice, no, pues dame un poquito más tiempo para contratar a un abogado. Porque lo normal es que el juez dice, pues que tienes 5 años de estar esperando, ¿por qué apenas vas a buscar un abogado? So, depende. Si va a ser la primerita, probablemente le van a dar tiempo. Si ya fue y se han pasado muchos años, vayan para atrás con abogado, estén preparados de entregar un documento si le pidió el juez un documento. Pero no le puedo decir sí, definitivamente no, todos le dan tiempo, porque también esta pregunta, hay una condición grandísima que es quién es el juez. Unos jueces son de lo más buena gente y otros son bien estrictos, especialmente aquí en San Antonio hay un poquito de todo. Si tiene procedimientos de deportación, yo todo el tiempo, no unas veces, no, todo el tiempo digo, háyase un abogado de confianza que hace inmigración, porque esta área es muy especializada. No quiere a alguien que hace familiar y criminal y a vez en cuando hace deportación. Tiene que tratar de contratar a alguien que está enfocado en esto, porque corte de inmigración es otro mundo en comparación de corte de criminal o familiar. Okay. Tenemos otra pregunta, abogada. La pregunta lee así. Yo estaba en espera de una apelación, pero me acabo de casar con una ciudadana. ¿Eso me ayudaría a parar la deportación? Posiblemente. Si alguien se casa durante procedimientos, puede empezar un proceso. Ahora, depende qué tipo de proceso va a ser. Si la persona entró con permiso, entonces posiblemente va a poder arreglar aquí en inmigración o con el juez. Un juez tiene el poder de dar una residencia a través de un esposo o esposa. Otro es si la persona tiene familiar, esa persona posiblemente va a calificar por diferentes remedios y no necesariamente mi esposa me va a pedir. Si la persona tiene 10 años o más de estar aquí y se casa con una ciudadana, entonces esa persona posiblemente va a ser elegible para algo más, algo que se llama cancelación de expulsión en corte. Y lo que es a través de esos años, a través del matrimonio, hijos, la persona está pidiendo que la corte cancele la deportación y que le dé una residencia. Ahora, esos casos sí son bien difíciles, pero es una puerta que se puede abrir en casarse con una ciudadana. Depende si la persona entró con permiso, depende cuántos años tenga aquí, que ese proceso puede cambiar el proceso original de procedimientos de deportación. Ok, perfecto, abogada. Nada más quiero mencionar que si tienen consultas, nos pueden llamar a la oficina. El número de teléfono es el 210-257-8586. Nos puede llamar, mi nombre es Jamie, sería la mayoría del tiempo contestándole sus llamadas. Las consultas son totalmente gratis. Pueden hacernos sus preguntas. Agradecemos mucho su tiempo y gracias, la abogada, algo que siempre les he dicho, muy honesta, no le vamos a hacer gastar ni su tiempo ni su dinero. Por favor, nuevamente el número de teléfono de nuestra oficina es el
257-8586. Y este lunes a las 11, bueno, a las 10 de la mañana, el Consulado de México en Laredo va a tener un programa de derechos laborales. Este lunes a las 11 yo voy a estar platicando con el cónsul sobre derechos laborales. Entonces los invito que se unan a la página del Consulado de México en Laredo este lunes, y toda la semana van a tener pláticas de OSHA, de muchos temas importantes relacionados con trabajo y personas que están aquí sin permiso. Tienen un programa muy interesante para toda la semana. El otro viernes vamos a tener el programa otra vez a las 3. En la otra lo vamos a hacer a tiempo. Es que estábamos batallando un poco, pero ya le agarramos onda. A las 3 en punto vamos a tener el programa otra vez de como 30-45 minutos como esta vez. Y vamos a tomar, con el favor de Dios, llamadas también. Entonces prepárense. Vamos a tomar consultas por la oficina durante la semana. Quiero que hablen por Facebook Messenger, por text, por teléfono durante el programa, como quieran ustedes. Muchísimas gracias por tener la confianza, el valor de hacer sus preguntas, porque en hacer sus preguntas le está ayudando no nomás a usted, pero a la gente alrededor que está esperando que unas veces alguien nomás haga la pregunta que tienen en su mente. Invita a sus amigos. Nosotros pedimos que con más gente mejor, porque información es poder. Se cuidan muchísimo uno al otro y los vemos el otro viernes. Bye bye.